queridos compañeros y profesores. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la fluidización. Mi grupo está conformado por Luis Rodrigo Ramos, Viri Solano, Kiara Smith y mi persona María Sofía Pedro. Antes de abordar el tema, tenemos que tener claro qué es la fluidización. Bueno, básicamente es un fenómeno físico que ocurre cuando un fluido, ya sea líquido o gas, pasa a través de un lecho de partículas sólidas, de forma tal que estas partículas comienzan a comportarse como si fuera un líquido. Pues básicamente esto sucede cuando la velocidad del fluido es suficientemente alta para contrarrestar la fuerza de gravedad que actúa sobre las partículas sólidas. Existen varias etapas al momento de llevar a cabo la fluidización. En este caso podemos encontrar la del lecho fijo, que son las partículas que permanecen inmóviles. También se encuentra la expansión inicial, que básicamente las partículas comienzan a separarse ligeramente. Y por último encontramos la del lecho fluidizado. Pues aquí las partículas están en movimiento continuo, sino de forma aleatoria. Este fue un comportamiento similar a la del líquido. Bueno, tenemos cómo se logra esta fluidización. El punto clave es aumentar la velocidad del fluido hasta alcanzar la velocidad mínima de esta fluidización, en la cual la fuerza ascendente del fluido iguala el peso de las partículas. Esta fluidización se puede aplicar en varios campos. Un claro ejemplo es en la industria química, donde se aplica en procesos catalíticos. Esta es ampliamente usada en reactores para el cracking catalítico en la refinación de petróleo, ya que mejora el contacto entre los reactivos y los catalizadores, aumentando la eficiencia del proceso. También lo podemos encontrar en la combustión y secado. En plantas de energía se utiliza para la combustión eficiente de residuos sólidos. En el secado, para los secados de cristales o polvos mediante el flujo controlado de aire caliente. Y por último, en la separación de materiales, ya que ésta ayuda a la separación de partículas de diferentes tamaños y densidades mediante la suspensión diferencial en el fluido. Bueno, ahora vengo a hablarles sobre las aplicaciones de la fluidización en la industria de alimentos. Una de estas aplicaciones es el secado de alimentos. Este es útil ya que ayuda en el secado de granos y cereales porque permite secarlos uniformemente sin tener que sobrecalentarlos. Como sabemos, el sobrecalentamiento de la materia prima en esta industria suele presentar problemas al momento de conservar las propiedades originales del alimento, ya que a altas temperaturas estas pueden verse afectadas. Como ejemplo tenemos el secado del arroz o del maíz. Otra aplicación es la congelación rápida. Esta se emplea para la congelación de alimentos como frutas y vegetales para su conservación, aprovechando el contacto uniforme del fluido refrigerante. También tenemos el recubrimiento de las partículas. Este se utiliza para recubrir alimentos en polvos o granulados como cereales azucarados. También tenemos ciertas ventajas y desventajas de la fluidización. Entre las ventajas tenemos que es una excelente mezcla y transferencia de calor. También tenemos que es uniforme en el procesamiento y hay una mayor eficiencia en operaciones como el secado, calentamiento o reacción química. Sin embargo, tiene también ciertas desventajas como que, por ejemplo, aumentan los costos energéticos debido a la caída de presión del sistema y también puede causar desgaste de partículas por la fricción. Hola, buenas. Ahora vamos a realizar un ejemplo donde se utiliza la ecuación de Ergun, ecuación de Cosseni y ecuación de Blake. Principalmente empezaremos con la ecuación de Ergun. El ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. Se desea calcular la pérdida de presión de un fluido que fluye a través de un lecho de partículas esférica donde se tiene un diámetro de la partícula de 0.005 metros, una velocidad superficial de 0.02 metros por segundo, una porosidad de 0,4 con una longitud de 1 metro del lecho. Se tiene una viscosidad de fluido de 0.001 pascal por segundo y una densidad del fluido de 1000
kilogramos metro cúbico. Bueno, los datos que tenemos la densidad de la partícula, tenemos la velocidad superficial, la densidad, la porosidad del lecho, la viscosidad y también encontramos la longitud, que es de 1 metro. La ecuación a trabajar es la siguiente, donde tenemos que la pérdida de la presión sobre la longitud es igual a 150, el cual multiplica a 1 menos la porosidad, que está elevado a la 2 por la viscosidad por la velocidad superficial. Este viene dividido entre la porosidad elevado a la 3 por el diámetro de la partícula elevado a la 2. Este término viene y se le suma a otro término, el cual está de 1.75, el cual multiplica a 1 menos la porosidad. Estos términos multiplicados con la densidad y la velocidad superficial elevada a la 2 sobre la porosidad elevada a la 3 por la densidad de la partícula. Luego reemplazamos los datos y seguimos los siguientes pasos. Reemplazamos los datos que tenemos con la fórmula y vamos hallando los resultados. Al final encontramos una pérdida de la presión de 1.2 megapascales. El siguiente ejemplo a trabajar es sobre la ecuación de Coseni. El ejercicio a trabajar dice así: el fluido fluye a través de un lecho poroso constituido por partículas esféricas uniformes. Se requiere calcular la permeabilidad, que se simboliza con K, del lecho poroso utilizando la ecuación de Konesi-Karman. Entonces, los datos que nos brinda el ejercicio es un diámetro de la partícula de 0.005 metros y una porosidad del lecho de 0,4. También tenemos un Q0, que vendría siendo el factor de forma adicional, que tiene un valor de 5. La ecuación a trabajar, tenemos que K, que es la permeabilidad, es igual a la porosidad elevado a la 3 entre K sub 0, que vendría siendo el factor adicional, por la S. Bueno, S significa superficie específica. Está elevado a la 2 y este multiplica a 1 menos la porosidad del lecho elevado a la 2. Primero se halla el valor de S, que es la superficie específica, que se halla dividiendo 6 entre el diámetro de la partícula. Bueno, nos da ese valor y lo reemplazamos en la ecuación de la permeabilidad. Entonces, hallamos la permeabilidad del lecho poroso, que vendría siendo 2.47 por 10 elevado a la menos 8 metros cuadrados. Vendría siendo la porosidad que nos está pidiendo el ejercicio utilizando la ecuación de Konesi-Karman. El siguiente ejercicio a trabajar se va a tener en cuenta la ecuación de Blake. Bueno, el ejercicio dice así: se tiene en cuenta una porosidad de 0.35, una longitud de un lecho de 2 metros, donde un fluido fluye a través de un lecho poroso compuesto por partículas esféricas. Se desea calcular la pérdida de presión en el lecho poroso utilizando la ecuación de Blake, donde se utilizará una velocidad superficial de 0.01 metros por segundo, una viscosidad del fluido de 0.01 pascal por segundo y un diámetro de la partícula de 0.004 metros. Bueno, tenemos los datos que nos brinda el ejercicio. Principalmente tenemos el diámetro de la partícula de 0.004 metros, una velocidad superficial de 0.01 metros por segundo, la porosidad del lecho es de 0.35, una longitud de 2 metros y una viscosidad de 0.001 pascal por segundo. La ecuación de Blake, entonces la encontramos que la pérdida de la presión sobre la longitud es igual a 150 multiplicado por la viscosidad por la velocidad superficial entre la porosidad del lecho por el diámetro de la partícula elevado a la 2. Reemplazamos los datos con los datos que nos brinda el ejercicio y en la ecuación y encontramos una pérdida de presión de 535.72 pascales.